Triónica Web Radio presenta Pregúntale al abogado, con el licenciado Walter Espinosa y el ingeniero Gustavo Rangel. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a dar inicio al programa Pregúntale al abogado. Los saluda su amigo Gustavo Rangel y el abogado, nuestro gran amigo Walter Espinosa. ¿Cómo estás, Walter? Bien, Gustavo, buenas noches a ti y a tu auditorio. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Inmediatamente queremos hacerte varias preguntas acerca de uno de los temas más recurrentes en esto de las deudas, que es en donde vemos que hay mayor problemática por toda una serie de despachos, amenazas y toda esta serie de cosas que vamos a platicar. Lo primero que yo te quisiera preguntar, Walter, es: ¿debemos de evitar el pago o qué debemos hacer? Supongo que se trata de que pagues. Nosotros no vamos a estar proponiendo que no pagues, sino ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos organizar nuestro pago? ¿Cómo podemos evitar que nos estén atosigando cuando llegamos al punto en el que ya no podemos cubrir una deuda que contratamos de un servicio financiero? Mira, Gustavo, la pregunta que planteas es muy interesante. Hay una realidad específica en una persona. Hipotéticamente esta persona debe dinero y tal vez debe a diferentes acreedores. Esta circunstancia se empieza a complicar cuando, además de saber que tienes deudas, te empiezan a reclamar el pago y a veces inician con gestiones que llegan a ser muy agresivas. Evidentemente, si tienes un adeudo, tienes que buscar la regularización de ese adeudo y hacer el pago final. Si debes, tienes que pagar. Ese es un principio lógico. Sin embargo, habría que ponderar en una escala de valores cómo está tu situación crediticia. Es decir, si debes, primero, ¿cuánto debes? ¿Cuánto pediste originalmente? Segundo, si los intereses son acordes al contrato pactado. Tercero, si no te están haciendo cargos extraños que de repente pueden aparecer en un estado de cuenta que no entiendes y que tal vez están siendo ilegales. Cuarto, si no te están calculando intereses sobre intereses, que en algunas ocasiones llega a suceder, sobre todo en las tarjetas que son de las, no nada más las bancarias, sino más bien de las casas comerciales, donde sí se ha verificado que el incremento de las deudas es exponencial. Es increíble cómo en un mes debes 700 pesos y al mes que entra ya debes 2,000 y no entiendes por qué de esos cargos. Claro. Entonces, sí tienes que tener en conciencia que si debes, vas a pagar, pero hay que pagarlo justo, de acuerdo a lo pactado en el contrato o a las prácticas comerciales que aplican en esta materia. Definitivamente no se puede recomendar, no es correcto, no es legal dejar de pagar. No es ni ético, ni moral, ni legalmente recomendable, pero sí hay que fijarse antes de pagar cuál es nuestro monto de obligación y cuáles son los conceptos que son procedentes para pago. Porque definitivamente, vamos viéndolo de esta manera: cuando tú vas al súper y compras una serie de cosas, te dan un ticket y te dice, usted compró esto y esto y esto, usted nos debe 20 pesos. Pero viene el ticket con la cuenta. A lo que tú te refieres es que hay muchas veces la situación en la que de repente debes 2,000 pesos, pero nada más porque sí, no te dicen ni cómo hicieron la cuenta, ni qué fue lo que pasó, ni cómo sucedió, ni todo esto. Y yo creo que aquí es en donde empieza el terror, el terrorismo y la panicosis, por darle algún adjetivo, porque la gente se empieza a asustar. Entonces llegan los despachos de cobranza con muchas amenazas. ¿Hasta dónde te pueden amenazar? Bueno, efectivamente, regresando un poquito a tu pregunta, mira, hay casos en donde a las personas les llega un estado de cuenta de una tarjeta de crédito otorgada por una casa comercial, en donde ya deben 1,000 pesos y lo curioso es que nunca lo han utilizado, nunca han gastado. Y la pregunta es, oye, ¿por qué debo? Debes por manejo de cuenta. Debes por comisión anual, debes por comisión por inicio de operaciones, y dices, pero yo no he gastado, estos conceptos no estaban pactados, porque además, curiosamente, en ocasiones ni siquiera se firma un contrato. Te llega una tarjeta a tu casa a tu nombre de manera incorrecta y a lo mejor nunca la utilizaste, pero ya tienes un estado de cuenta que
además te dice, si no pagas, te vamos a mandar a buró de crédito. Esto es uno de los cobros más improcedentes, menos legítimos, y hay que oponerse en forma definitiva. Ahora, por lo que hace a tu segunda pregunta, ¿hasta dónde debemos permitir que un despacho especializado en cobranza nos ponga contra la pared a la hora de reclamarnos el cobro? Primero, ningún despacho, ninguna persona está autorizada, no debe amenazarte. Ajá. Primero, dice la Constitución que por deudas de carácter civil nadie puede ser privado de su libertad. Okay. Así es que debas lo que debas, no vas a ir a la cárcel. Okay. Digo, estamos hablando de un caso donde no se configura un fraude. Claro. Pero cuando es una deuda por una operación mercantil, por una operación comercial, no te vas a ir a la cárcel. En definitiva, ni hoy ni nunca. Segundo, hay tiempo para regularizar tu circunstancia. Ninguna acción llegada de un despacho es apremiante, excepto, por ejemplo, cuando llegara ya un mandamiento de embargo, que ya no es una acción de un despacho, sino es una acción de un mandato de autoridad de un juez. Pero es que ahí yo te contaba, por ejemplo, que yo he visto embargos pirata, ¿no? Que dice embargo con unas letrotas así amenazante, y vamos a ir a tu casa mañana mismo a las 10 de la mañana, estamos ahí con la fuerza pública para hacerte pedazos a ti y a tu familia, etcétera. Pero sería bueno que le explicaras a nuestro auditorio qué debe de llevar un contrato de a de veras, no un contrato asustador. No, bueno, pues para empezar esa propuesta, esa amenaza de que te van a embargar el día de mañana o en 48 horas o que ya van a estar ahí con la fuerza pública, como tú bien lo dices, son acciones piratas, eso no es legítimo, eso no es un mandamiento de un juez, eso es una acción de mercadotecnia negra por parte de un despacho o pseudodespacho que quiere reclamarte el pago y cobrar lo antes posible. ¿Para qué? Pues para cobrar su comisión o para llevarse una parte de la cobranza que vaya a realizar. Estas acciones de las cartas de reclamación de pago son totalmente ilegítimas, no tienen ningún valor, no tienen ninguna fuerza legal. Tú puedes agarrarla y meterla al boiler de tu casa o en algún otro, darle destino correspondiente, porque la verdad es que no sirven de nada. Son cartas amenazantes que a algunas personas le pueden impactar en su parte psicológica y bueno, pues a lo mejor sí le afecta, pero en realidad no tiene ninguna ejecutividad. Estas cartas son solamente una amenaza que dice que si en 48 horas no te pones en contacto con el despacho o no haces tu pago, van a proceder a embargarte y van a proceder a quitarte tus bienes y al remate y te vas a quedar sin nada. Es falso. Primero, toda acción legal tiene que provenir de una autoridad. Dice la Constitución, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Esto dimensionado quiere decir que nadie puede venir a hacerme un embargo a menos que venga con un mandato de un juez, claro, a través de una persona investida de autoridad que se llama actuario. Pero claro, aquí también hay que aclarar, ya pasó por un juicio, ya Sí. pasó por un trámite, ya fuiste a ver qué está pasando, o sea, ese es el final de todo un procedimiento. No puedes llegar con que ya vengo con el final del procedimiento y tú ni enterado, ¿no? Habría ocasiones en donde las deudas están consignadas en títulos que tienen la característica o la calidad de ser ejecutivos y el inicio del procedimiento sí es con un auto de embargo. Por ejemplo, un pagaré, un cheque, una letra de cambio presentado a tiempo para su reclamación dentro de los parámetros que establece la ley, inicia con una solicitud o una demanda de reclamación de pago y el juez autoriza un embargo de bienes hasta por la cantidad que garantice el pago del adeudo. En estas ocasiones sí puede iniciar con un mandamiento de embargo, pero definitivamente nunca va a llegar a través de una amenaza previa. Va a llegar con la formalidad y la seriedad de una autoridad judicial. Es decir, a través de un actuario van a tocar tu puerta y te van a decir, vengo a reclamarle el pago, a requerirle el pago y si no lo haces en este momento, voy a proceder a embargar bienes. No se pueden meter a tu casa por la fuerza, no te pueden pedir que saques tú los bienes para embargo, no te pueden obligar a que tú reconozcas el adeudo en ese momento. Es importante que tengas la tranquilidad de que al momento de atender la diligencia, marques a través de tu teléfono a algún abogado y le digas, oye, está un señor aquí que dice que es actuario y me quiere requerir del pago, ¿qué hago?
pues hay una serie de reglas que hay que atender. Saber si el señor efectivamente es actuario, que se identifique, que cuente con su mandato por parte del juez, que tenga el expediente a la mano, que te notifiquen con las copias. Es decir, no se trata de oponerse a la diligencia, pero tampoco debes permitir que extraños a quien no conoces puedan abusar de tus derechos si no estás bien preparado. Claro. Ahora, vamos a pensar en ese caso, ya está que nos ilustraras un poco en esos casos. Ya llegó el actuario, ya llegaron todas las personas, pero esto es muy, muy importante lo que tú acabas de decir. Si tú no les abres la puerta y los atiendes por la reja o por como sea, no se pueden meter a tu casa. No, de ninguna manera. No te pueden sacar las cosas nada más porque sí. No. No pueden hacer toda una serie de amenazas como la que te estoy diciendo. Claro, en ese momento, pues es que es un momento para una persona que no está acostumbrada, como ustedes los abogados, pues sí te asustas, o sea, claro, tienes el golpe de adrenalina y no sabes qué hacer. Claro. Pero lo que conduce es, bueno, pues identifíquese, enséñeme qué es, ya que él ya te enseñó y ya se identificó y ya hizo todo eso, ¿qué sigue? Bien, se empieza a levantar un acta en donde se asienta lo que sucede en la diligencia, se asienta el lugar, la hora, la fecha, el domicilio en el que se encuentran y se relata el mandato del juez. Se relata que se tiene una orden para requerir a una persona que se llama de tal nombre, que vive en tal domicilio por el pago de una deuda que tendrá que manifestar si la reconoce o no, porque también puede ser que te demande alguien a quien tú ni siquiera recuerdes haberle ni pedido prestado ni adeudado ninguna cantidad. Y entonces vendrá ahora sí el desahogo de la diligencia y sabremos en ese momento si es una demanda ejecutiva, es decir, que tenga la posibilidad del embargo de bienes, o es una demanda ordinaria en donde simplemente te van a hacer saber que debes y que tienes que ocurrir a un juzgado a contestar una demanda y, como tú bien decías en un inicio, terminado un procedimiento, a la reclamación del pago, al embargo de bienes y a la ejecución de los mismos. Aprovechando la vuelta, metiéndonos a otro de las deudas que ahorita están muy fuertes, que es el pago hipotecario, ahí sí procede el embargo de bienes. Sí, regularmente en los créditos hipotecarios hay una garantía real, que es precisamente la propia finca o el bien inmueble que se adquirió, y sobre ese inmueble pesa una hipoteca, está garantizado mediante un instrumento que se llama hipoteca. En este sentido, cuando te requieren por el pago del crédito adeudado y en ese momento pues no tienes dinero para pagar, vamos a inventar la cantidad de 600, 800 mil pesos, 1 millón de pesos que vale tu propiedad, el abogado que va por parte de la institución financiera lo que hace es señalar el propio bien que está como garantía de pago y no te embargan ningún bien personal, ni coches, ni refrigeradores, ni muebles interiores, ni van a intentar pasar a tu casa, porque la institución está garantizada en su pago con el propio inmueble que fue en materia de compra. Entonces, aun y cuando estas acciones legales son muy fuertes y, como tú bien dices, te ciegan en ese momento la desesperación, no van a proceder en contra de tus bienes ni de tu persona. Simplemente va a ser un trámite. Casi te están avisando, saque sus cosas porque me voy a quedar con la casa. No, te están diciendo que estás sujeto a un juicio, que tienes derecho a contestar la demanda, que tal vez te dejaste de pagar porque el banco incumplió con alguna de sus obligaciones o porque el contrato no fue perfecto, y entonces vendrá un periodo en el cual se va a desahogar un juicio por etapas, vendrá la contestación de demanda, vendrá el desahogo de pruebas, vendrán los alegatos. Y después de un tiempo prudente, que puede ser entre 6, 8 meses, 1 año, dependiendo de la discusión, el juez ordenará que se remate el bien hipotecado para que pueda pagarse el monto de la deuda. No se van a quedar con tu domicilio, con tu casa, con tu bien en forma automática. En ese momento no va a pasar, o sea, materialmente no sucede nada, jurídicamente sí, el bien ahora está en una situación de embargo y aunque lo tienes a tu disposición, ya una autoridad ha dispuesto que ese bien no pueda ser jurídicamente objeto de otros contratos como compraventa, como donación,
para que responda por el adeudo que tiene hasta el momento en que se resuelve el juicio. Si pasado el juicio el juez encuentra que la demanda no estuvo ajustada a derecho, fue incorrecta, no se cumplieron con las prevenciones, te van a devolver tu inmueble jurídicamente hablando, porque materialmente nunca lo has perdido. Y por otro lado, vendrá también la posibilidad de que si no contaste si no pudiste tener el dinero para poder solventar la deuda, pues probablemente sí venga una acción de remate, pero vamos a suponer que tú debes 400,000 pesos y tu bien tiene un costo de 1,000,000, el remate que se pueda afincar te deberá a ti devolver una cantidad que sea el excedente sobre solamente lo que le debes al banco. Claro. Es decir, no se van a quedar con la propiedad, o al menos no en todos los casos. Aquí sí es muy importante decirles a ustedes, amigos, que hay un proceso, no es en automático, lo quiero subrayar porque es muy importante, no se dejen sorprender. Ahora, ¿qué es un arreglo extrajudicial? Porque fíjate, Walter, que llegan y te dicen, pues es que vengo extrajudicialmente, pero nadie sabe qué es extrajudicial y te suena así como si Rambo te sacara la bazuca, ¿no? ¿Qué es extrajudicial? Extrajudicial es fuera de las instancias legales. No quiere decir que sea ilegal, quiere decir que no está dentro de un proceso o un procedimiento ante una autoridad. Vamos a arreglarnos. Es una invitación amistosa a que lleguemos a un convenio fuera de juicio. Y una vez que lleguemos a este acuerdo lo podemos formalizar con un contrato ante notario, por ejemplo, un contrato ante 2 testigos, o bien ante un convenio en la vía judicial para que haya una autoridad que sancione la legalidad de ese convenio. Es una práctica correcta. El problema es cuando quien hace este tipo de gestiones te amenaza, te insulta, te llama a las 12 de la noche, los domingos a las 7 de la mañana. Es decir, cuando hay prácticas que saltan el respeto a la intimidad, a la libertad de contestar o no una llamada telefónica, pero sí, los procedimientos extrajudiciales significa que están fuera de un juicio. Son legales, son legítimos, excepto cuando rebasan las normas ordinarias de convivencia. Es 11 de la noche y 6 de la mañana. Sí, bueno, se ha definido que debe dejarte descansar, que no debe ser invasivo de la privacidad, y bueno, hay por ahí un detalle sobre el horario, pero en realidad de lo que se trata es de que no lleguen a ser llamadas que sean hostigadoras, que lleguen a ser amenazantes, que violen tu intimidad. Que te recuerden que tienes una deuda, pues es un derecho que tiene el acreedor. Que te requieran por un pago, pues es un derecho que tiene el acreedor. Pero que no lleguen a lastimar, por ejemplo, con llamadas a tus hijos, a algún anciano que esté en tu domicilio, con amenazas de cárcel, eso es lo que no se vale. Pero que fíjate que esa es una práctica muy común y desgraciadamente creo que no hay defensa contra eso, ¿verdad? Mira, no, las defensas son de carácter práctico, es decir, desde no tomar la llamada, cambiar tu número de teléfono, en fin, poner una queja ante la Fundación. Pues le doy el número del despacho de mi abogado, sí, no para le digo de dónde es, que se va a estar en ya no me hable aquí porque me encontró casualmente, llámeme a este otro número, acá voy a estar siempre, y sí, es el del despacho, ¿no? Sí puedes hacer una denuncia ante la Conducef. Okay. Sí puedes presentar una queja en contra de ese despacho y se les conmina que eviten ese tipo de prácticas. También la Profeco puede tener intervención por la prestación de un servicio de forma incorrecta y sobre todo si no hay un contrato de adhesión firmado y tal. Sí hay algunas prácticas legales, pero la realidad es que la gran mayoría son tácticas personales, tácticas operativas, pues para evitar este tipo de molestias. Sí, porque fíjate, a mí una vez, bueno, en mi caso me pasó que a mi papá le llegaron un día con que ahí vivía una persona, que digo, no era imposible porque esa casa de 20 años, 30 años, ¿sabes cómo son los papás? Es que me debe y no sé cuánto, fírmele aquí. Mi papá le dijo, no, pues que lo voy a estar firmando. No, pues que usted es ahora el deudor y no sé cuánto, y se puso muy brava la señora abogada. Y mi papá lo que hizo fue cerrarle la puerta, ¿no? Claro. La mandó a volar, como se dice vulgarmente, pero sí hay gente que hace ese tipo de cosas. O sea, aquí no está, pues tú le firmas y tú eres ahora el deudor y tú esto y tú lo otro. No es cierto, ¿eh? No, desde luego que no. Las cesiones de deuda, por ejemplo, o la subrogación en las obligaciones de un tercero,
o la institución del aval, por ejemplo, que existe para los contratos civiles o mercantiles, no pueden sacarse, no pueden obtenerse del engaño, de la práctica perniciosa, deshonesta. Tiene que haber una práctica legal y siempre tendrás derecho a llamarle a tu abogado para que te asesore, para que te apoye. Oye, pero es que hay abogados que por lo pronto me tendrían que cobrar y vendría un costo de honorarios. Hay defensorías públicas, hay asesores por teléfono, hay una serie de instituciones hoy en día que pueden facilitarte el acceso a la información para resolver en ese momento. Pero mira, la regla general es, ante la ignorancia de qué hacer, no firmes nada. O sea, esa sí sería eso como es lo más importante. Si alguien te está obligando a que firmes un documento y no entiendes de qué se trata, simplemente no firmes, no estás obligado, no reconozcas un adeudo, no reconozcas un crédito si no estás convencido de qué es lo que te están presentando. Hay que poner barreras de defensa contra alguna acción dolosa, ¿no? Entonces, una recomendación que yo creo que aplica en términos generales es que ante lo que desconozcas, no firmes absolutamente nada. Sí, porque a mí, bueno, yo he visto casos en los que te dicen, es que tienes que firmar aquí, y resulta que era un papel que decía dación en pago y tú no sabías. Por ejemplo. Y he sabido de personas que lo han firmado porque le dijeron, es que tiene que reconocer la deuda. Entonces yo me quedo pensando, bueno, entonces ¿para qué se hizo un contrato? Claro. Si se hizo un contrato, ahí estoy reconociendo la deuda. Claro. Pero si te engañan y yo, no, pues ya firmaste dación en pago y pues ya te sacaron de donde estabas y ya perdiste, como quien dice, ¿no? Y tal vez pierdas un bien con un valor superior a lo que es el adeudo y tampoco se vale. Tampoco se Hay vale. que pagarlo justo. Pues bueno, eso es básicamente lo que tenemos que saber es, no te pueden ni encarcelar, ni te pueden embargar, aguas con los embargos piratas, aguas con las llamadas raras de amenazas, que a mí yo me acuerdo mucho y lo voy a decir, una de Yusacel, que me habló un abogado para amenazarme, creo debía 300 pesos, y soy al perro ladrando en su casa, o sea, qué clase de imagen le estás dando a la empresa, ¿no? No te pueden amenazar, y si llega el momento del embargo y todo aquello y esto, no pueden entrar, ni le abran la puerta, hombre, para acabar pronto, no abran la puerta, no se pueden llevar las cosas, no lo pueden llevarse sus bienes, no lo pueden sacar a la calle, no le pueden hacer nada más que debe de tener calma, que eso es de donde se están agarrando para que todo mundo pueda ejercer y hacer, me refiero a los despachos, hacer lo que les viene en gana, ¿no? Sí, sobre todo en estos tiempos en donde estamos viviendo una serie de incertidumbres, de inseguridades respecto a la cuestión personal, pues lo más importante es saber que a aquella persona que nos pide un dato tiene que acreditarse como alguien autorizado para recabarlo. Si es una autoridad judicial, tendrá que identificarse, tendrá que ser miembro de un poder judicial, tendrá que traer una identificación expedida por el órgano administrativo competente, tendrá que traer sus carpetas del juzgado, sus copias para correr traslado, es decir, una serie de requisitos, porque bueno, no estamos para abrirle la puerta de la casa a cualquiera que llegue al toque, ¿no? Claro, y además no solo llega un despacho, pueden llegar varios despachos o varias personas y todas requiriendo la misma deuda, que también. Yo creo que ya en nuestro próximo programa, se nos está acabando el tiempo, pero en nuestro próximo programa vamos a hablar de eso. Se vale comprar la deuda, tu despacho, puedes comprar la deuda a Banamex para ver qué puedes sacarle, te la cobran en 1,000 pesos y es posible que saques 5,000. No se pierdan el próximo programa en donde vamos a hablar de todo esto, porque ahora vamos a empezar a desenmascarar a los despachos para que ustedes sepan en dónde está la ganancia y por qué están tan desesperados. Pues Walter, muchas gracias, te agradecemos mucho que nos estés acompañando, estamos iniciando el programa Pregúntale al Abogado y nos vemos en el próximo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerte la invitación, Gustavo, con mucho gusto de haber compartido con tu auditorio. Y bueno, pues encantado de poder participar en esta y en las ocasiones que nos hagas favor de invitar. Por aquí estaremos cada semana contigo. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Tirónica Web Radio presentó Pregúntale al Abogado con el licenciado Walter Espinosa y el ingeniero Gustavo Rangel.